reuniones pasadas estuvimos viendo cómo Satanás fue expulsado del cielo después de que Israel huye al desierto. Satanás es expulsado juntamente con todos los ángeles del tercer cielo por siempre y para siempre. El cielo se regocija con esa expulsión, y en la tierra pues hay varios ayes, por así decirlo, porque los moradores de la tierra le van a dar la bienvenida a Satanás y a todos los principados, potestades, tronos y todo lo que sea que hay en el mundo espiritual de la jerarquía angelical caída. Vamos a ver hoy lo que sucede, ¿no? Porque después de ese relato, cuando ellos caen del cielo, entonces comienza el capítulo 13. Y en el capítulo 13 ya se manifiesta el anticristo. En el capítulo 13. Entonces hoy vamos a hablar del anticristo. Básicamente este capítulo habla de las dos bestias de Apocalipsis. En Apocalipsis existen dos bestias. La primera bestia, para irles adelantando, que es el anticristo, y la segunda bestia, el falso profeta. Esos dos actores lo vamos a estar viendo en Apocalipsis 13. También va a estar el dragón. El dragón es Satanás, como ya sabemos eso, y vamos a ver que Satanás le da vida, o le da identidad, le da pues cara al anticristo. Satanás haría las veces de Dios, el anticristo haría las veces de Jesucristo, y el falso profeta haría las veces del Espíritu Santo. Entonces son una trinidad que trabajan en conjunto en la gran tribulación, sobre todo en los segundos 3 años y medio. Va a ser la manifestación fuerte de ellos a nivel de toda la tierra. Para yo poder explicarles un poco el Apocalipsis tal y como está, y que no lo veamos tan secamente, me gustaría hoy usar bastante el librito de explicación del libro Apocalipsis de Iván Barkuk. Te voy a estar leyendo un poco esto antes de empezar por el versículo 1. No sé si nos llegaríamos al versículo 1 o 2 o 3 de Apocalipsis 13, pero lo que vamos a hablar es sumamente importante para establecer como un principio, para entender lo que significan, pues, que hay un leopardo por allí, que hay 7 cabezas, que hay 10 diademas, que hay 10 cuernos, de qué es esa cosa, cómo se podría interpretar, tiene algún significado o simplemente es un adorno o qué. Bueno, la verdad es que en Apocalipsis nada es adorno, todo tiene una explicación. Entonces, déjenme empezar por acá, leyendo el librito de Iván Barkuk. Dice así: un estudio cuidadoso del Apocalipsis nos muestra que el apóstol Juan describe al anticristo como a rey. Es decir, Apocalipsis presenta al anticristo como un presidente, como un rey, como un príncipe. Mientras que el apóstol Pablo lo describe desde el punto de vista espiritual. El apóstol Pablo, cuando habla aquí de Pablo, habla de las epístolas de Pablo. Si ustedes van a los Tesalonicenses y van a otras partes de la Biblia, del Nuevo Testamento, van a ver que Pablo habla del inicuo, del que ha de venir. Habla también de Satanás. El apóstol Pablo menciona muchas veces a este líder mundial y cómo va a aparecer, cómo va a ser su escenario cuando aparezca aquí en la tierra. Y el profeta Daniel lo presenta desde el punto de vista histórico, al anticristo. Entonces vemos aquí en la Biblia 3 aspectos del anticristo o de la bestia, que en este caso esta que está aquí sería la primer bestia. La primer bestia entonces es el anticristo. Y vamos a tratar de descifrar el contenido o la interpretación de esa bestia. De manera que antes de considerar el reinado del anticristo y antes de investigar la naturaleza espiritual, tenemos que considerar la historia del desarrollo de la idea del anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo tiene una historia. El anticristo tiene, igual que Satanás, tiene una historia en la tierra. Entonces vamos a ver cómo a través de las épocas el anticristo ha estado allí, no en persona, sino en forma subliminal. El espíritu, por así decirlo, el anticristo ha estado allí, igual que el espíritu de Satanás. Se describe en la profecía en distintas formas, las cuales nos dan una idea bastante exacta en cuanto a los caminos
y métodos por medio de los cuales el espíritu del anticristo ha operado en los hombres. Entonces aquí vamos a dar un poquito de referencia al fundamento, vamos a usar un poquito Daniel, no tiene que buscarlo, solo trate de escuchar y comprender lo que le estoy diciendo. En Daniel aparecen 4 bestias, Daniel capítulo 7, aparecen 4 bestias grandes. Una de las bestias, por ejemplo, es un león con alas de águila, en una de las bestias, Daniel capítulo 7, no tiene por qué ir ahí, no lo vamos a leer. Ese león con alas de águila representa a Babilonia. Bueno, ¿por qué, pastor, representa a Babilonia? Habría que estudiar, ir a Daniel, estudiar versículo por versículo, ver el contexto y deducir pues que es el imperio mundial, el primer imperio mundial de estas 4 bestias, que sería el imperio babilónico. Todas estas 4 bestias salieron del mar, según Daniel 7:3, las 4 bestias salieron del mar, semejante a la bestia del Apocalipsis, que también va a salir del mar. Esta bestia, ustedes ven allí, no es un río, no es un lago, es un mar. Cuando comencemos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, vamos a ver que esta bestia sale del mar. Igual que las 4 bestias de Daniel salen del mar. En otras palabras, las 4 bestias de Daniel están simbolizando al anticristo, a este que está aquí. Que este también es un símbolo del personaje del anticristo. ¿Ok? Entonces el anticristo realmente no se va a aparecer así. El anticristo se va a aparecer seguramente que muy guapo, muy atractivo, muy inteligente. Es un hombre, es un ser humano. Igual que el profeta, el falso profeta se aparece en capítulo 13 como si fuese otra bestia más también. Pero son representaciones espirituales de quiénes son ellos en verdad. Ellos parecen, son seres humanos, sí son seres humanos, pero espiritualmente hablando son bestias y se identifican de esta manera, como van a irse relatando en el capítulo 13. Te vuelvo a leer aquí en este párrafo, dice: todas estas 4 bestias, en el caso de Daniel, que ejemplifican al anticristo, salieron del mar. Entonces, si tú quieres saber qué significa eso, vaya a Daniel 7:3. No lo vamos a poner acá. Semejante a la bestia del Apocalipsis, en Apocalipsis 13, que es el que estamos viendo, vamos a ver. El mar aquí tiene un significado simbólico y simboliza a los pueblos. O sea, el mar acá simboliza pueblos y naciones. ¿En qué nos basamos para decir esto? Bueno, en 2 versículos. Isaías 8:7 y Apocalipsis 17:1 y 15. No sé si alguien tendrá Apocalipsis 17:1, que lo pueda leer. ¿Sí? Fuerte, hermana. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces vemos aquí que la gran ramera, en este caso, que no sabemos qué es todavía porque no hemos llegado hasta allí, no es la intención estar hablando del futuro todavía, más allá. Vea que se sienta sobre muchas aguas, significa sobre muchos pueblos y naciones. Ahora vaya al versículo 15 del capítulo 17. Estamos buscando en la Biblia versículos que explican qué significan las aguas. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Ok? Bueno, las aguas donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres y ¿qué? Y lenguas, y naciones y lenguas, donde esa ramera se está sentando, gobierna. Pues en este caso lo que está diciendo es que el anticristo, ¿de dónde sale entonces? De los pueblos, de las naciones. Ahora, interesante que están haciendo, ve que está saliendo, no naciendo, saliendo, sale de las naciones, pero ¿de qué agua es? Habla del mar, no habla de un río, no habla de un lago. Entonces hay gente que dice, ese mar que está allí es el mar Mediterráneo, donde está Israel. Israel tiene una costa que es el mar Mediterráneo. Entonces de aquí viene la teoría de que el anticristo viene de un país que le llegan las aguas del mar Mediterráneo. Podría ser Turquía, pudiera ser Italia, podría ser España, podría ser, usted comienza a ver ahí diferentes países alrededor, ¿verdad? Cualquiera de esos países
Podía ser Siria también, que tiene el mar Mediterráneo. O sea, cualquiera de esos países, de ahí cualquiera de ellos podría venir el anticristo. Entonces muchos se basan en este versículo, sobre todo en el versículo 1 del capítulo 13, que no lo hemos leído, se basa en decir de que entonces el anticristo viene, su procedencia muy posiblemente es de ahí. Y tiene mucho sentido, al menos yo le veo mucho sentido. Entonces ya con esto entendemos, con este fundamento, ya estamos entendiendo de que el mar acá son pueblos y naciones. Y que este mar, como allá en el tiempo de Juan, para él el mar es el mar Mediterráneo. Entonces creemos muy posiblemente que el anticristo viene de alguno de los países que tiene conexión con el mar Mediterráneo. La primera bestia de Daniel capítulo 7 es el león con alas de águila, que es Babilonia, el primer imperio mundial, dando a entender de que Satanás o el espíritu del anticristo operó en ese imperio. A la verdad, quien gobernó todos los imperios no fue Dios, quien gobernó todos los imperios fue Satanás. Después aparece la segunda bestia, que es un oso, y el oso representa al imperio medo-persa, el oso. Te voy a leer aquí este párrafo que dice: como la plata es inferior en precio y belleza al oro, así también lo es el oso en su fuerza ante el león. Este oso representa a Medo-Persia y es plata en la imagen. Ella se parece al oso debido a que su victoria dependía no de una astuta estrategia política, sino simplemente de su extraordinaria fuerza. La tercera bestia de Daniel es un leopardo, que aquí en la primera bestia de Apocalipsis también es leopardo. Tiene cuerpo de leopardo, cara de león y tiene pies de oso, pezuñas de oso. Entonces vean que lo que estoy hablando es muy importante, de que Daniel está referenciando, hay un reflejo de las imágenes o bestias de Daniel hacia la bestia de Apocalipsis 13, indicando que el anticristo tiene estos elementos de esos imperios de esos imperios mundiales. En el caso de león, ¿representa qué imperio? Babilónico. Entonces, lo malo de ese imperio babilónico, lo diabólico de ese imperio babilónico, está reflejado en esta bestia que es el anticristo. Las pezuñas, parte del pie, es de oso. Entonces representa al imperio medo-persa. Todo lo malo de ese imperio se refleja en el anticristo. Y el cuerpo de esta bestia es un cuerpo de leopardo, que calza con la bestia número 3, que sería el leopardo con 4 cabezas y 4 alas en Daniel. Ok, entonces dice aquí el leopardo es un animal de la especie del gato, mide 1,5 metros de longitud. No es tan fuerte como el oso, pero es astuto y devorador. Sus asaltos son inesperados y repentinos. En el caso presente, la agilidad del leopardo se duplica con la aparición de alas de aves, porque en la bestia de Daniel, esos leopardos aparecen con alas. Esta es Grecia. Significa entonces que el imperio que representa es Grecia en los días de Alejandro el Grande, la que con sus relativamente escasos pero bien adiestrados ejércitos en poco tiempo conquistó todo el mundo entonces civilizado. Sus salidas, sus valientes asaltos, la agilidad con que se desenvolvía hacen recordar los movimientos del leopardo. Las 4 alas, al igual que las 4 cabezas, indican que Alejandro el Grande hacía sus asaltos con la ayuda de 4 jefes generales, los cuales después de su muerte dividieron su imperio en 4 naciones: Frigia, Macedonia, Siria y Egipto. La cuarta bestia es la bestia espantosa, y esta bestia simboliza el 4º imperio mundial o el 4º reino, que es Roma, el cual efectivamente destruía y devoraba todo. Que la bestia espantosa, no tengo un dibujo por acá porque no se parece como que a nada en especial. Es como un animal de 4 patas con pezuñas, tiene cara como de demonio, tiene orejas de demonio,
y tiene 7 cuernos. 7 cuernos. Y en uno de los cuernos tiene como un ser humano. Roma, este imperio destruía y devoraba todo. Los jefes de Roma, al enterarse de enemigos, no preguntaban cuántos eran, sino dónde estaban. Los dientes de hierro de esta bestia, porque esta bestia tenía dientes de hierro, corresponden a la parte de hierro de la imagen de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Mientras que los 10 cuernos de la bestia, estamos hablando de Daniel, corresponden a los 10 dedos de la imagen. Pero en la bestia, entre sus cuernos, el profeta vio algo que no se había visto entre los dedos de la imagen. Nos referimos al cuerno pequeño con boca y ojos que hablaba grandes cosas, delante del cual fueron arrancados 3 cuernos anteriores. Bueno, aquí ya se enredó el asunto, ¿verdad? Uno de los cuernos tenía dentro el cuerno atravesaba la cabeza de una persona y esa persona hablaba, ¿ok? Era un cuerno hablantín, mientras que los otros cuernos de esta bestia espantosa, pues eran cuernos normales, pero un cuerno como que tenía vida propia. Ese cuerno es el anticristo, ¿okay? Ese cuerno es el anticristo, este que está aquí, es el reflejo del anticristo. Porque ese cuerno pues hace una obra ahí más adelante que ahí se va a explicar, no sé si va a aparecer aquí explicado. Voy a seguir acá. Nos referimos al cuerno pequeño con boca y ojos que hablaba grandes cosas, delante del cual fueron arrancados 3 cuernos anteriores. Este cuerno se voló 3 cuernos anteriores. Significa que el anticristo va a serruchar el piso a tres reinos, o a 3 presidentes, o a 3 reyes. El anticristo, para ponerse como el dictador mundial, pues va a hacer su labor política, también su labor estratégica, y va a derrocar a otros gobiernos también. En la imagen con sus dedos no hubo este movimiento que notamos entre los cuernos, los dedos se quedaron tranquilitos. A la pregunta de Daniel en cuanto al significado de la visión, él obtuvo la aclaración de que las 4 bestias que acabamos de ver son esos mismos imperios mundiales, los cuales están representados por 4 clases de metales en la imagen de Daniel capítulo 2. ¿Recuerdan la bestia? ¿Recuerdan la imagen con diferentes tipos de metales? Donde la pierna era ¿de qué material? De hierro. Y los pies, ajá, sí. Y los pies, correcto. Entonces, cada uno de esos son imperios mundiales donde el hierro en las piernas es Roma. Y los pies eran parte hierro y parte tierra, ¿cómo se llama eso? Barro, ¿verdad? Que simboliza el último imperio mundial, que es el de este hombre que está aquí, el anticristo. Con otras palabras, si usted me pregunta, ¿falta un imperio mundial? Pues claro que falta un imperio mundial. ¿Cuál es? El del anticristo. Parte de hierro, los pies, y parte de barro. Implicando de que algo tiene que ver Roma con el anticristo. Algo tiene que ver Roma, porque parte es hierro y parte barro. Barro implica tierra. Yo diría que una mezcla de otros países que no son el imperio romano. Algo que tenía el imperio romano con otras naciones más. Una mezcla. Muy bien. Entonces, a la pregunta de Daniel en cuanto al significado de la visión, él obtuvo la aclaración de que las 4 bestias son esos mismos imperios mundiales, las cuales están representados por 4 clases de metales en la imagen que le acabo de comentar ahorita. Algunos van más o menos ubicados, yo sé, y otros están totalmente detrás del palo. Eso ya lo sé. Eso es porque no saben estas cosas de la Biblia. Tendrían que ir a estudiar Daniel. Los 10 cuernos de la bestia, ¿de cuál bestia? La bestia espantosa de Daniel, no esta de Apocalipsis. ¿Okay? ¿A quién representa la bestia espantosa de Daniel? Al imperio romano. Entonces los 10 cuernos de esa bestia, porque tenía 10 cuernos, a propósito que aquí hay 10 cuernos también, ¿verdad? Aquí hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cuernos. ¿Y cuántas cabezas? 7.
pues también aquí no tenía 7 cabezas, pero sí tenía 10 cuernos como acá. Ahora, si hay 7 cabezas y son 10 cuernos, pues entonces significa que algunas cabezas van a tener que tener 2 cuernos en vez de 1, ¿verdad? Como este, por ejemplo, como este y como este. Tres cabezas con 2 cuernos. Posiblemente posiblemente no, es seguro que esos 3 cabezas que implican naciones tienen como doble poder o el doble de los demás, ¿verdad? A nivel de reinado, a nivel de reino, a nivel de fuerza, de autoridad. Entonces aquí en la bestia espantosa que representa a Roma en Daniel, dice que los 10 cuernos de la bestia significan que justamente antes del aparecimiento del anticristo, en el territorio que fuera del imperio romano, saldrán 10 naciones, esos son los 10 cuernos, 3 de los cuales serán liquidadas por el anticristo. Interesante, ¿cuál será la que liquide el anticristo? Los más fuertes, no sé, porque son 3 los que tienen 2 cuernos, ¿verdad? O sea, el anticristo va a liquidar a 3 de esas naciones. El anticristo va a usar 10 naciones para aparecer él, como una de esas 10 naciones va a aparecer el anticristo. Él va a representar a una de esas 10 naciones, pero él va a derrocar a 3. ¿Por qué? Por estrategia política, porque por alguna razón especial que todavía no sabemos, tiene que hacerlo, está obligado a hacerlo. Ok, saldrán 10 naciones, 3 de las cuales serán liquidadas por el anticristo. El cuerno pequeño, que es el cuerno de la gran bestia de Daniel, que derrota a los otros 3 cuernos, es un cuerno pequeño, que aparecerá entre los 10 cuernos de la bestia, es sin duda el anticristo, lo que se ve claramente en su descripción. 1. Será un decidido, elocuente orador. Daniel capítulo 7, el 8 y el 11, y Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. O sea, el anticristo será un excelente orador. Es decir, que cuando él hable, va a convencer a mucha gente. La forma de hablar, la forma de expresarse y la forma de decir las cosas tan claramente va a ser total y absolutamente convincente, y todo el mundo va a decir: no, hombre, si este hombre lo que está diciendo tiene toda la verdad. Si este hombre cuando habla lo que dice es cierto. Este no miente, ¿verdad? Y va a probar que como que no miente, como que él hace todo bien correctamente con tal de ganarse a todos los que lo escuchen. Segundo punto que se ve allí es que va a ser perseguidor y vencedor de los santos. Y eso está en Daniel capítulo 7, versículo 21, y en Apocalipsis capítulo 13, que lo vamos a ver a su momento. Vamos a ver que el anticristo, la bestia, vence a los santos. Que no hay en ningún lugar en la Biblia donde aparezca que Satanás vence a los santos, pero aquí sí. Es la primera vez que yo sepa donde Satanás aparece venciendo, o el anticristo, a través del anticristo, Satanás obviamente, pero a través del anticristo, vence a los santos. Cuando vence a los santos, no es que los golpea y los mete en la cárcel, no, sino que los mata, pues. Vencer implica aquí matanza, y eso lo va a permitir Dios, es parte del plan que Dios tiene. No nos gusta a veces el plan de Dios, no siempre nos tiene por qué gustar el plan de Dios, pero dice, vamos a ver por qué, digo yo, por qué no solamente yo, sino muchos, que decimos que Dios le va a dar el permiso al anticristo para matar a los santos. Entendamos una cosa, hermanos. Satanás no es contrincante realmente de Dios en el sentido de la palabra justa. Satanás no es contrincante de Dios. Por eso el que lo echa al cielo no es Dios. ¿Quién lo echa al cielo? Un ángel específico, Miguel. Pretender que Satanás lucha contra Dios es una gran y pésima idiotez y estúpida y tremenda, y una gran ignorancia de un cristiano. De cuando ustedes ven en internet que se ve como muy bonito, que aparece una imagen de Satanás haciendo pulso con Jesús, a ver quién gana. O sea, eso es una pésima y absoluta descripción de fuerza, porque la realidad no es así. Satanás está total y absolutamente derrotado delante de Jesucristo, delante de Dios, total. Jesús mismo con un soplo mata a Satanás. Esto es importante que lo entendamos.
Y Dios, el Padre, ni hablar, porque el Padre pues es sumamente poderoso, al igual que todo el poder se lo ha dado a Jesús. De pretender decir que Jesús tiene un poder diferente cuando el Padre le ha dado todo a Jesús, pues es muy ilógico. Entonces, pero el poder de Jesucristo como hijo viene del Padre. Entonces, el Padre es un gigante enorme y Satanás es una pulga. Si usted cree que es que Dios está luchando contra Satanás y que le cuesta vencerlo, está total y absolutamente equivocadísimo. Sino que lo que tiene Dios es un plan que algunas veces entendemos, en nuestro razonamiento lo podríamos comprender, pero plan que en otros momentos no podemos entender ni comprender, que supera nuestra capacidad de conocimiento y raciocinio, va más allá de lo que podemos pensar o imaginar. ¿Cómo son esos planes? Muchas veces los planes de Dios son insondables, son hasta impensables, porque no podemos comparar nuestra mente a la mente que tiene Dios. Entonces, cuando entendemos estas cosas, reconocemos que tenemos que simplemente obedecer a un Dios cuya inteligencia y sabiduría es ilimitada, y que nosotros tenemos una mente tan pequeña que es imposible que nosotros estemos peleando, aunque lo hacemos, discutiendo contra un Dios pues que es tan grande, que es tan inmenso, que es infinito. Entonces Satanás no es que está aquí viendo si gana, ¿okay? En Apocalipsis Satanás no está tratando, claro, lo va a tratar, pero Satanás ya sabe que pierde esto. Ya el mismo Satanás lo sabe. Es como que, ¿cómo le podría decir yo? Es que no hay nada que se me pueda ocurrir a mí, ¿verdad? Es que no, en el sentido de que un gigante de 1000 metros, ¿verdad? Un gigante de 1000 metros de altura, yo pretenda pelear con un gigante de 1000 metros de altura. Y que entonces yo diga que yo le voy a ganar al gigante y que me lo voy a apiar de 1000 metros de altura, donde la cabeza tiene una cabeza del tamaño como de un enorme, donde yo una piedra que le tire como David a ese gigante va a ser como un piquete zancudo. ¿Sí? ¿A quién se lo lleva, hermano? ¿Quién se lleva a quién? No, ese gigante con un soplo te tira al suelo. Un gigante así de 1000 metros de altura sopla y es como un huracán y das vuelta ahí en el suelo con un soplo que te haga ese gigante. Sí, estamos hablando de un gigante de 1000 metros de altura. Imagínate la boca, pues qué tan grande es. Y cuando sople, lo que vas a sentir como una tempestad, lo que te cae encima. Con el dedo, tú estás en el mar, pone ese gigante de 1000 metros de altura, pone el dedo en el mar y es así, con el dedo, como así cuando le das vuelta al café con el azúcar y te hunde todo un barco. Entonces, pretender que tú le vas a ganar a un gigante así en la vida real es imposible. O sea, creer que Satanás le va a ganar a Dios es imposible. Satanás sabe eso. Satanás, porque ¿quién lo sacó a Satanás del cielo? Lo sacó, Dios lo sacó. Claro, en la primera vez lo sacó el Señor directamente. Eso es importante entenderlo. Quien sacó a Satanás la primera vez del cielo fue Dios. Quien sacó a Satanás la última vez, quien lo va a sacar la última vez es Miguel. Pero la primera vez lo sacó Dios. ¿Y qué hizo para sacarlo? No sé si suspiró o expiró. No sé qué hizo, o lo hizo así, apenitas, no sé. Sí me explico, y es importante que entendamos eso. Satanás está bajo la planta de los pies de Jesús, de los pies de nuestro Padre, y está bajo la planta de nuestros propios pies. Y tú puedes vencer a Satanás perfectamente al 100%. Satanás es un querubín, fue el principal ángel en el cielo, fue el ángel más poderoso, el ángel más hermoso. Aunque está caído, sigue teniendo poder. Humanamente, si tus fuerzas humanas se contrastaran con las fuerzas de él, Satanás te destruiría rápidamente. Pero como estás en Cristo, estás protegido por el Padre, tienes una protección especial que viene de Dios, y a través de la palabra hablada, la palabra hablada en el mundo espiritual es una espada que tiene poder de atravesar a Satanás y ponerlo en su lugar, aunque no quiera.
Ese es el poder que se nos ha sido dado a nosotros, como hijos de quién, de ese gigante, de ese tremendo ser que es Dios. Somos hijos de un Dios enorme, gigante, sumamente poderoso, hijos de Él. Estamos protegidos como hijos para que Él no abuse de nosotros y para que Él esté bajo la planta de nuestros pies, siempre y cuando tú sepas esto y lo apliques en tu vida. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 13 van a tener Satanás el permiso de vencerlos. Ahorita no, ahorita podemos vencer nosotros a Satanás, pero ellos en capítulo 13 se dice que Dios le va a dar el derecho a Satanás de hacer la guerra y vencer a los santos. Los santos no son la iglesia. Recuerden muy bien que la iglesia se fue en el arrebatamiento. Mientras todas estas cosas están sucediendo en la tierra, la iglesia está en el cielo con el Señor. Ok, muy bien. Otra característica que se nota estudiando un poquito Daniel y Apocalipsis es que va a alterar las leyes divinas. Bueno, han escuchado ustedes tal vez de la ramera que estuvimos hablando hace poquito, que va a ser básicamente la iglesia apóstata. La gran ramera va a ser la iglesia de la apostasía. Y las leyes divinas que están en la palabra de Dios van a ser cambiadas, van a ser alteradas. Los conceptos de Dios van a ser cambiados, van a ser alterados. Entonces, Él va a ser el provocador de todo ese movimiento. Cuarto punto que describe al anticristo es que su obra de destrucción durará hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio o 1260 días. Es decir, en la segunda mitad de la semana. O sea, la parte destructiva del anticristo viene en la segunda mitad de la semana, que es donde estamos empezando. Estamos exactamente en ese punto en este momento. Ahora, ¿qué pasó en la primera semana? Bueno, en la primera semana recuerden que también hubieron mártires. ¿Se acuerdan? Y que inclusive, creo que era en el sello número 5, en el sello número 5 habían mártires debajo del altar, y que después en la trompeta, no me acuerdo ni cuál, también hay otros mártires que aparecen por ahí, no en la trompeta, en el interludio entre la trompeta número 6, creo que era. ¿Se acuerdan ustedes? Hacia las 7, ahí aparecen otros mártires, ahí junto con los 144,000 sellados, inmediatamente aparecen los otros mártires más. Todos esos mártires mueren en manos del anticristo como imperio, ¿cómo le podría decir? Como sistema, ¿no? Como el sistema mundial que está operando. Tal vez no esté el imperio del anticristo al 100%, pero sí el sistema del anticristo ya está en función, ya está operando. Te va a haber una persecución, pero el anticristo se va a manifestar tal y como es en la segunda mitad de la semana de los 7 años de la tribulación. A la mitad de la primera semana, los primeros 3 años y medio, el anticristo se va a parecer muy bonito, va a parecer muy guapo, muy simpático, muy elocuente, va a hacer la paz con Israel. Recuerden que en el momento él no es tanto que él va a molestar mucho a las naciones, pero sí va a molestar mucho a los cristianos porque los va a matar. Muchos van a morir ahí. Entonces, en el tiempo de la tribulación, la protección del Padre hacia sus hijos no va a estar a la manera como lo tenemos hoy. Hoy estamos protegidos por Dios. Hoy Satanás no puede llegarte a tocar y matarte. Hoy no puede. Es imposible que pueda, porque lo tiene prohibido. Satanás, aunque lo quiera intentar, no puede. Si eres hijo de Dios. Ahora, si eres un sacuchado, un hijo que fue un falsario, que realmente no te has arrepentido de corazón, Satanás, aún así, Satanás no puede hacer lo que quiere si Dios no le da el permiso. Aún así. Entonces la Biblia dice que Él viene a robar, matar y destruir. Sin embargo, no puede robar todo, no puede matar todo, ni puede destruir todo. Tantas veces que nos topamos en las liberaciones, que todos los demonios dicen, hasta el mismo Satanás dice, yo lo quiero matar del corazón, ya lo voy a matar. Y uno ni se asusta, porque uno ya sabe cómo es este asunto. Uno se ríe del demonio, se ríe de Satanás. Uno se ríe del demonio de Satanás. ¿Tú lo vas a matar? Ya sabes que no puedes hacerlo porque necesitas el permiso de ¿quién? De Dios.
Satanás no hace nada, no puede hacer nada entre comillas, sin el permiso de Dios. Sobre todo tocar a los hijos de Dios, no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Quien tiene el control de todo es Dios, no Satanás. Podríamos decirlo de alguna forma, de alguna manera, que Satanás es como una pieza de ajedrez que Dios está jugando, aunque esto no es un juego para Dios, pero podríamos verlo de esa manera. Satanás es parte de una estrategia que Dios tiene y cuya pieza Dios mismo va a usar. Pero no es que Dios va a matar a sus propios hijos, Él lo va a hacer. Él es un enemigo de Dios, es el enemigo de Jesucristo, es un enemigo de los hijos del Señor. Entonces no tengas miedo a un demonio, no tengas miedo a Satanás, no tengas miedo a ningún ángel caído, porque todos ellos, aunque tengan cierta autoridad y tengan cierta fuerza, mayor es el que está en ti, porque el que está en ti es más poderoso y tiene una autoridad sumamente superior a cualquiera de ellos, y todos ellos están bajo la planta de tus pies. ¿Tú crees eso de corazón y eres un hijo verdadero de Dios? No habrá ninguna fuerza maligna que pueda contra ti, ninguna. Te podrán estorbar un poco, pero no va a pasar de ahí. No va a pasar de ahí. Ahora, los cristianos que dudan, los cristianos que se la piensan si son hijos de Dios o no, uy, ¿miré al cielo o no miré al cielo? Ya está jodido ya ese cristiano. Ya ese cristiano está mal. Ya ese cristiano no tiene su fe fundamentada, no tiene su fe fortalecida. Uy, si viene Cristo hoy, te puede decir al infierno, uy, yo me iría al infierno, yo creo que... Y comienza uno, y no sé, tal vez si me voy, pero yo no quiero irme, pero tal vez me voy, yo no quiero irme, pues me voy. Ya tu cristianismo está en cuerda floja. Satanás te puede tocar con el dedo y puede hacer contigo lo que quiera, pero no va a hacer lo que quiera porque requiere el permiso de Dios. Aún así, si eres un cristiano dudoso, pero ten cuidado. Por eso muchos juegan con el evangelio, por eso muchos juegan con el cristianismo, porque como Satanás siempre requiere el permiso de Dios, Dios en su misericordia, en su paciencia, no permite que te estén tocando. Entonces tú sigues jugando a las dos, ¿verdad? ¿Cómo le podemos decir eso en un dicho costarricense? Jugando le sigues poniendo el cuerno a Dios tú, pues, o no tú, o quien sea. Sí, me explico. Juegas a cristianismo y juegas a que cuando estás en el mundo ya eres otra cosa. Es decir, eres muy hipócrita o tienes una careta. Y muchos juegan así en las iglesias. Muchos. La gran mayoría de cristianos son así. La gran mayoría de cristianos realmente no son consagrados. Más en esta época. La gran mayoría de cristianos son muy falsos cristianos. Son mucha hipocresía. La misma gente del mundo lo dice, pues. ¿Para qué ir a la iglesia? Si ahí lo que hay es un poco de hipócritas. Y cuando te dicen eso, la misma gente del mundo, ¿para qué me invitas a tu iglesia? Y a mí me han dicho eso. Yo tengo que tragar un poquito como grueso, porque yo sé que es cierto. Yo sé que la mayoría de la gente que está en la iglesia no son gente sincera con Dios. Yo sé eso. Yo sé que la mayoría de la gente que está en la iglesia son gente con mucha hipocresía. Viven doble vida. Con una mano le sirven a Dios y con otra mano le sirven al diablo. Los domingos son cristianos, pero de lunes a sábado posiblemente no. Entonces, esas personas son las que son atacadas por Satanás. Y que Dios les va a permitir a Satanás a tocarles a esas personas que se dicen ser cristianos y realmente no lo son en su vida diaria demostrable. No son cristianos demostrables de verdad. Esas son las personas a quien Satanás va a tocar, porque tiene el permiso de Dios Satanás para que los toque. De todo, ¿quién lo tiene el control? Todo, Dios. Tengo un cáncer, sí, que lo puso Satanás. Sí, cáncer etapa 4, cáncer terminal. Sí, lo puso Satanás. ¿Y viene quién le dio permiso? ¿Adivine quién le dio permiso? Dios le dio permiso. ¿Quiso Dios que esa persona esté con cáncer? No, Dios no quiere que esa persona esté con cáncer. Lo que pasa es que aquí hay un asunto de justicia. Esto lo dijimos aquí, que Satanás le había ganado aquí lo dijimos en este seminario, que Satanás le había ganado el principado al hombre, ¿no? Y que ahora Satanás hace uso de la palabra de Dios y la justicia de Dios para presentar casos en el cielo, ganar los casos y generar muerte en cristianos o en cualquier persona que no sea cristiana. Entonces, ¿hay cristianos que mueren por brujería? Sí,
¿Lo permite Dios? Pues claro que lo está permitiendo, pues. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta? ¿Y por qué lo permite Dios? Porque Dios es justo. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor, que Dios es justo? Si pobrecita la hermana que se murió. Porque Dios sabe que hay derechos legales operando allí. Hay legalidad operando. Y mientras esa legalidad no se quite, no se resuelva, Satanás tiene el derecho sobre ciertos cristianos y entonces los puede usar de otra manera. ¿En qué consiste la liberación? Quitarle el derecho legal a Satanás. En eso consiste liberar a una persona. Quitarle el derecho legal a Satanás. Ahora, aquí no sé qué va a pasar, porque aquí yo no veo, no sé, en mi ignorancia, por así decirlo, yo no veo que exista como un derecho legal que Satanás tenga contra los santos en Apocalipsis capítulo 13. Por eso le digo que ahorita usted puede vencer a Satanás. Porque si usted resuelve los problemas legales, espirituales que usted tiene, usted es un vencedor. Ellos van a vencer. Bueno, somos más que vencedores. Aunque mueran, van a ser vencedores. Sí, porque son del reino de Dios, van para el cielo. Sí es cierto, van para el cielo. Pero es vencer a medias, no, pues es vencer como a medias. Te volaron la cabeza, te mataron. La luchaste, la peleaste, pero tenías que perder. Ya estaba escrito que ibas a perder. Hoy no. Hoy no está escrito que tú vas a perder. Hoy lo que está escrito es que tú vas a ganar. Sí, solo sí, eres un cristiano de verdad. Hoy no. Por eso la iglesia es victoriosa. La iglesia de Cristo es victoriosa. Y somos más que vencedores, la iglesia de Cristo. Pero esta gente, ¿podríamos decir que son más que vencedores? Pues claro, porque se van para el cielo, pero ese más que vencedor está como medio cocinado, ¿verdad? No sé si usted lo puede ver claramente, ¿no? Si usted me dice que se va a morir, no sé, o alguien se va a morir de lupus, allí en algún hospital, ahí, que el lupus le come la piel, le chupa todo, y solo queda una huesera, y antes de morirse es una calavera la que está ahí en la cama, y es un cristiano, ¿verdad? Tú me dices, es que él es más que vencedor. Yo te digo, pues, gloria a Dios, te digo yo, ¿verdad? Amén. Pero queda el sinsabor de esa victoria, ¿o no? Porque quien se lo llevó no fue Dios quien se lo llevó. Todo el mundo dice, amén, se lo llevó el Señor lo quiso. No, tampoco, ni el que el Señor quiso, ni el Señor se lo llevó el diablo. ¿En qué sentido se lo llevó? Quien aplicó la muerte fue el diablo, pues. Aunque él fue para el cielo, quien aplicó la muerte sobre él fue el diablo. ¿Pero por qué estoy hablando de esto? Tendrá una obra de destrucción especial, Satanás. Sean vencidos. Correcto. Ok, de esta manera nos hemos enterado hasta el momento de que el cuerno pequeño, entonces, de la cuarta bestia de Daniel, o sea, el anticristo, que es el cuerno pequeño, crecerá sobre la cuarta bestia entre los 10 cuernos, o sea que aparecerá en el territorio del cual fuera el imperio romano. Pero el imperio romano era grande en extremo. ¿Dónde o en qué lugar aparecerá exactamente el anticristo? Lo veremos en las visiones más adelante. Sin embargo, ahora mismo estamos en condiciones, de acuerdo al estudio de hecho, de enterarnos que el anticristo no aparecerá en el territorio ruso. Esto es importante. Si alguien le dice, mire, ya salió el último libro Apocalipsis, sí, el anticristo es Vladimir Putin. Y usted está, pero dice, no hombre, está bueno el libro, está bueno, y está en su ignorancia. Pues no, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser Vladimir Putin? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? No, sí, pero ya ni allí, no hablemos, no hablemos de lo que no sabemos, hablemos de lo que sabemos. ¿Por qué no puede ser Putin? No sale el mar Mediterráneo, no es de la zona, y tampoco ¿qué? Sobre todo ¿qué? No, ustedes son de los que tampoco le dan a nada. ¿Ah? ¿Qué? Tampoco, hermano, tampoco, hermano. Ustedes no saben por qué Putin no puede ser el anticristo. Ya con lo que hemos hablado ahora. No porque sea viejo, tampoco. Imagínese Putin joven y guapo. Bueno, no porque sea viejo.
¿Por qué? Se lo pongo de otra manera, ¿por qué ningún ruso puede ser el anticristo? Ningún ruso puede ser el anticristo. Ninguno nacido en Rusia puede ser el anticristo. ¿Por qué? ¿Cómo? No, hermano. No, ya ni siga. Está caliente, pero no es esa la respuesta. Pero está caliente. Siempre anda caliente usted, pero por ahí anda, siempre anda más o menos cerca, pero no le llega todavía. ¿Por qué? ¿Cómo era el último imperio, mi amado? En la imagen, parte de hierro y parte de qué. Ok, ¿y de dónde va a salir el anticristo? ¿Del antiguo imperio romano? Tendría que ser miembro del antiguo imperio romano. Y Rusia no fue miembro del antiguo imperio romano. Es como decir que el anticristo sale de Costa Rica o de Perú, o el anticristo sale de Argentina o de Estados Unidos. Nada que ver, nada que ver. El anticristo no sale de ningún país de América. Ok, sin embargo, dice, ahora mismo estamos en condiciones, de acuerdo al estudio de hecho, de enterarnos que el anticristo no aparecerá en el territorio ruso, como lo afirman algunos, sobre todo en aquel tiempo, porque estaba el comunismo. Es que este librito, lo bonito de este librito, que a mí me convence, es que este hombre, muchos en su tiempo, en década de los 60, 70, creo que, donde el comunismo estaba a flor de piel en todas las universidades del mundo, y el comunismo estaba muy fuerte, todos los libros de Apocalipsis decían que el comunismo era la bestia y que el anticristo venía de Rusia, porque era el imperio, lo veían como un imperio casi que mundial, ¿verdad? A Rusia. Entonces pues se cayó. Ellos dijeron, no es posible. Aquí lo están diciendo ahorita. Esto fue escrito a final en 1969 fue escrito esto. Muchos de ustedes ni habían ni nacido, ¿verdad? Yo tampoco había nacido en esa época. Sí, ¿verdad? Sí, no recuerdo, yo no estaba todavía. Ok, ¿qué más sigue? Dice por acá. Dice, como algunos afirman que es Lenin o Stalin, porque aunque estas personas obraban con el espíritu del anticristo, ellos no eran los anticristos, o sea, el anticristo de verdad, ya que después del anticristo participaría el milenio de Cristo. Sin embargo, Lenin y Stalin ya no existen. Bueno, en este caso está hablando de los libros que hablaban de otras cosas en la época de este libro, y el reino milenial tampoco ha llegado todavía, bla, 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 bla. Bueno, entonces este librito, aunque es antiguo, es el único libro de su época que pegó en su profecía, en su interpretación bíblica, por así decirlo, del Antiguo. Es el único. Entonces, y no solamente es el único, sino que al leerlo, este hombre, Iván Barchuk, que yo lo busco en internet y no encuentro ninguna otra referencia, nada más que hizo este libro, es un ucraniano. Este hombre es un ucraniano. Sin embargo, no tengo ninguna foto de él, ni nada aparece en internet de él. Pero este hombre, hay que quitarse el sombrero ante este señor por haber descrito tan claramente el libro de Apocalipsis, de tal forma que sea entendible hoy, y no comienza a divagar, ni a estar soñando, ni a estar suponiendo cosas tan ilógicas, como decir que el anticristo es Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Que el anticristo no es una persona, que el anticristo es un sistema político, que el anticristo es el imperialismo, o que el anticristo es China. Ahora usted puede decir, pastor, ¿y será China? Después de este curso tal vez usted siga quedando con dudas usted, por sus pocos conocimientos bíblicos. Pero el que tiene buen conocimiento bíblico y recibe este seminario, queda claro por qué China no puede ser el anticristo. China tendrá su operación, sí, tendrá su lugar, sí, pero China no puede ser el anticristo. Gloria a Dios. Así que llevar un seminario o un curso de Apocalipsis una vez no es suficiente. Será bueno llevarlo pues unas 3 veces
para que en 3 veces se pegue bastante y usted no pueda ser engañado. Usted puede llevar este curso y se puede quedar usted para la tribulación. Y en la tribulación viene el anticristo y se lo rueda y se lo lleva. Pero el curso que le dio el pastor Adán Mayrena, ¿de qué sirvió? De nada. Por el poco conocimiento bíblico que usted pueda tener. Sobre la poca convicción. Así que es importante no olvidar estas cosas. La gran bendición que tenemos al escuchar y al leer Apocalipsis es que estamos viendo lo que está sucediendo en el futuro próximo. Y al nosotros saber lo que va a suceder en el futuro próximo, podemos evitarnos ir ahí. Esa es la mayor bendición de leer el libro Apocalipsis, es que podemos evitar llegar a esa época de la tribulación para irnos en el arrebatamiento de la iglesia. Lo que Apocalipsis nos está diciendo a nosotros en esta época actual es que nos preparemos, que nos santifiquemos, porque si no estamos santificados no nos vamos con el Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Significa que estamos corriendo un gran peligro si todavía no estamos santos, no estamos consagrados a Dios, no estamos orando, no estamos dedicando al Señor. Estamos corriendo un gran peligro de que la gente se quede o que usted se quede. Yo no me quedo. Yo estoy en la brecha. ¿Usted está en la brecha? ¿Usted está en el camino que tiene que estar? ¿O está así a medias? Si usted está así a medias, es casi seguro, por no decirle que es seguro, pero es casi seguro que usted se queda. Y esto es serio. ¿Cuál es la gran bendición para los que escuchan y leen este libro? ¿Por qué son bendecidos ya solamente por leerlos y escucharlo? Porque te están diciendo lo que viene para que no te ocurra. Que te apercibas ahora. Si te ocurre, ya eres tonto. Y así es. Y yo sé que van a haber muchos tontos, yo sé eso. Pero así es. Ese es Iván Barkuk. Sí, eso es de Clie, creo. Eso viene del libro, no sé si... No viene aquí atrás. No viene atrás. Pero no encuentras más que eso, ¿no? Está la historia en búlgaro o en ucraniano. Bueno. Entonces envíenme el enlace para conocer de él, porque sí, me gustaría saber un poquito más de él. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a ver qué más les pongo por aquí, mis amados. Seguimos por aquí, tengo que seguir, es que esto es muy importante. La nacionalidad del anticristo, bueno, eso nos va a ayudar un poquito a entender. Es obvio que el mismo Antíoco Epífanes fue un anticristo de los muchos anticristos de muchas épocas. Recuerdan que Jesús y Pablo dijeron que vendrán muchos que dirán que son Cristo, ¿verdad? Muchos falsos mesías. Aquí hay muchos anticristos, pero solo un anticristo grandote, que es esa bestia que vamos a ver en capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces, me perdí por acá. Es obvio que el mismo Antíoco Epífanes, que fue uno de ellos, anticristo, era gentil de ascendencia griega. Por eso es que cuando se dice de él que del Dios de sus padres no hará caso, ¿de quién se dice eso? Que el Dios de sus padres no hará caso. Del anticristo mayor, ¿no? de apocalíptico. Se refiere no solo a él personalmente, sino a aquel a quien él precedía. También la frase de que el Dios que sus padres no conocieron, es decir, el anticristo va a hablar de un Dios o va a adorar a un Dios que sus padres no conocieron. Es decir, que muy posiblemente tenga una raíz hebrea, aunque sea de alguna nación que no sea de Israel. ¿Sí? O sea, de alguna manera tiene que ser una especie de judío o hebreo en cuanto a sus antepasados. Por eso es que es casi imposible que Israel acepte un Mesías que no sea judío. ¿Será un judío? No va a ser un judío al 100%. Va a ser una especie de gentil, nada más que con ascendencia, con antepasados, posiblemente de judíos, para que pueda la nación de Israel aceptarlo. Sugieren que la idea de que sus padres creían mejor que él. Si se tratara aquí únicamente de los padres de Antíoco,
es claro que ellos también eran gentiles y paganos, los papás de Antíoco Epífanes. Y esto haría la diferencia, y esto no haría la diferencia alguna en cuanto a cuál Dios sirvió el Padre y a cuál el Hijo, porque de todas maneras uno y otro son ídolos. Es decir, tanto los padres de Antíoco Epífanes sirvieron a ídolos, como el propio Antíoco Epífanes sirvió a ídolos. Entonces no se aplicaría el concepto del anticristo apocalíptico. Pero el profeta, describiendo el prototipo, en el prototipo veía la misma imagen del anticristo en Antíoco Epífanes, es decir, el espíritu del anticristo. Pues hoy podríamos decir que el presidente de Costa Rica es el anticristo, tiene el espíritu del anticristo, ¿no? ¿O no? ¿Este presidente tiene el espíritu del anticristo o no lo tiene? ¿Ah? ¿Está haciendo todo en contra de Dios, sí o no? Entonces, tiene el espíritu del anticristo este presidente, pero sabemos que no es el anticristo que ya entendemos que habla Apocalipsis. Esto nos da el derecho de pensar que los padres del mismo anticristo, del cual Antíoco es solamente el prototipo, estarán sirviendo al verdadero Dios, los padres del verdadero anticristo. Y esto significa que ellos, los padres, deberían ser hebreos, porque en esos tiempos no había otro pueblo, excepto los hebreos, que conocieran el verdadero Dios. Del hecho de que los hebreos, aunque sin Dios y traidores al pacto, se acercaran a él, según Daniel capítulo 11, deducimos que deberá ser de los hebreos el anticristo, porque es imposible de que los hebreos reconozcan como su Mesías a un gentil incircunciso. De esto vemos que el anticristo será un hebreo, y aquí él dice de qué país: sirio. Aquí él presenta, yo no estoy diciendo que lo que él está haciendo es verdad, pero ya pegó en una donde nadie pegó. Entonces él dice que el anticristo viene de Siria, dice él, hace muchos años atrás, ¿verdad? Estamos hablando hace ¿qué? ¿Cuántos años son? ¿50 años? Hace 50 años lo dijo él, ¿no? Existen deducciones en el sentido de que él será de la tribu de Dan. Él deduce que el anticristo viene de la tribu de Dan. ¿Por qué la tribu de Dan? Porque sucede que Abraham, Dan es uno de los 12, no Abraham, Jacob, Dan es uno de los 12 tribus de Israel, pero sin embargo es la tribu que no es seleccionada entre los 144,000 sellados que vimos. Sí, Dan son descendientes de Israel, pero esa tribu recibió prácticamente una maldición de parte de Jacob. Cuando Jacob bendice a todos sus hijos antes de morir, Dan fue maldecido. Entonces sospecha este autor con mucha razón de que es muy posible de que el anticristo venga de esa tribu de Dan, porque va a ser un hebreo, ¿sí? Pues claro, pues claro, pues no puede escribir este libro sin eso. Entonces es obvio, ¿verdad? Claro que tiene que saber bastante. No es cualquiera el que está escribiendo esto, porque fue el único que logró pegar en su época. Esta deducción se basa en las palabras de bendición por el patriarca Jacob sobre sus hijos. Ve, hermano, en esas bendiciones se incluyen estas palabras: Dan juzgará a su pueblo. Génesis 41:16. ¿Cuándo sucederá esto? Porque hasta la fecha Dan nunca fue juez en su pueblo. Es decir, Jacob profetizó sobre Dan de que iba a ser un juez, y nunca ha sido juez Dan. Entonces le está sospechando que ese juez, que es gobernador, pues recuerde que todo rey es un juez, todo gobernador es un juez, tiene capacidad de juez. Porque hasta la fecha Dan nunca fue un juez de su pueblo. Es muy probable que él juzgue a su pueblo cuando sea el anticristo. Porque Jacob bendecía a sus hijos como profeta de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, de manera que él no podía equivocarse. Queda claro su acierto por el hecho de que sus declaraciones para los otros hijos se cumplieron. Por ejemplo, la declaración para Judá de que de su descendencia vendría Cristo se cumplió detalladamente. Génesis 49, versículo 10. En esa profecía hay palabras dramáticas, que es de la profecía que se le dijo a Adán. No Adán, Dan, ¿verdad? Sin la A. He aquí, se le dijo, será Dan serpiente junto al camino. ¿Sabe que le diga eso el padre a uno? Pues
será serpiente junto al camino. Bueno, más en aquella época no va a ser bonito que haya recibido estas palabras. Será Adán serpiente junto al camino y víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Génesis capítulo 49, 17. ¿Cómo entender esto? No puede haber aquí referencia al vandalismo de Adán, porque si él simultáneamente será juez de su pueblo y al mismo tiempo acostado como serpiente junto al camino, es más bien un testimonio en el sentido de que Adán controlará los caminos y sus movimientos. Y esto él lo hará como una serpiente sigilosamente, en forma sorpresiva, sin misericordia y con terror. Después de semejante declaración, repentinamente Jacob exclamó: tu salvación esperé, oh Jehová. Génesis 49, 18. ¿Acaso no testifica esta exclamación de Jacob en el sentido de que la visión profética que él veía sobre Dan no le complacía en absoluto, sino más bien le aterrorizaba? ¿De qué y por qué buscaba él ayuda de Dios? Si todas estas suposiciones son exactas, tenemos ante nosotros el siguiente cuadro. El anticristo será de nacionalidad siria, hebreo y de la tribu de Dan. Él juzgará a su pueblo hebreo, porque él será esa serpiente que morderá al caballo y a su jinete, que controlará todos los caminos políticos y económicos como religiosos. Esto le pareció a Jacob tan terrible e imposible que él entendió que solamente el mismo Dios puede ayudar en esto. Por eso su exclamación en voz alta a Dios, exclamó en voz alta a Dios por ayuda. Conviene señalar que la tribu de Dan no aparecen personas selladas por Dios en esa tribu. Cuando el Señor escoja a los primogénitos de Israel, en Apocalipsis capítulo 7, del 4 al 8, no aparece. Cuando analizábamos el capítulo 7 del Apocalipsis, dimos entonces la causa por qué la tribu de Dan no existen esos escogidos. Pero podemos deducir que esto sucedió debido a que Dios se había apartado de esa tribu, la cual en vida de Israel desempeñó un papel tan triste, dando al mundo el peor enemigo, tanto de Dios como de su pueblo. De manera que aunque el anticristo provendrá de Siria, será elevado a rey en Israel. Su capital será Jerusalén, como ya hemos visto, Apocalipsis capítulo 11, 7 y 8, segunda Tesalonicenses del 2 al capítulo 2, versículo 4, donde se habla del templo de Dios, porque está claro que el templo de Dios podría estar únicamente en Jerusalén. Bueno, que él se va a sentar en el templo de Dios, que él va a ser el que va a gobernar Israel, porque es el anticristo. Siendo rey de Israel, o al principio solamente su presidente, él tendrá una influencia decisiva sobre la política de esas 10 naciones, las cuales surgirán en el territorio del que fuera el imperio romano. Cómo se han de formar exactamente esas 10 naciones, no lo sabemos todavía, pero quedará claro que su verdadero líder será el anticristo, según Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y 13, que no hemos llegado al capítulo 17. Muy bien, entonces podemos leer ya Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Ya creo que dimos la introducción de las bestias de Daniel y podríamos entonces avanzar y leer qué dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice así: me paré sobre la arena del mar. ¿Quién fue el que se paró? Juan. Y vi subir del mar. Ya sabemos qué es el mar. ¿Qué es el mar? Sí, pero ¿por qué representa el mar? Las naciones. Obviamente las naciones posiblemente. Las naciones, no digo que es del mar Mediterráneo, porque no sabe, esa es una ya interpretación, ¿verdad? Aunque el mar es casi seguro que son las naciones, pero muy posiblemente naciones del mar Mediterráneo. ¿Sí? Entonces, se me apagó. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿De qué significan las 7 cabezas, hermanos? Que las 7 cabezas son imperios mundiales en este caso. Vimos 4 en las bestias, pero 7 cabezas son imperios mundiales. Es decir, vemos el recorrido del anticristo en cada uno de los imperios. Y 10 cuernos. ¿Qué son los 10 cuernos? 10 naciones. Las 10 naciones son de la época actual, o futura, mejor dicho, ¿no? 10 naciones que tienen que ver con el imperio romano, antiguo.
y en sus cuernos 10 diademas. Bueno, la diadema simboliza pues el reinado o reyes. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, sobre las cabezas de esta bestia, sobre las 7 cabezas. Nadie sabe cuál es el nombre blasfemo, nadie lo sabe. Así también el anticristo, aunque él será hebreo, como ya fue dicho, de la tribu de Dan, pero de nacimiento sirio. La parte de sirio me la comí, o sea, y ni yo me recuerdo por qué dice que él es sirio, pero él hace un razonamiento usando algunos versículos bíblicos y dice que él cree que es de Siria, que viene el anticristo. Yo ni creo ni dejo de creer, simplemente pues no estoy seguro tampoco que sea así. Otra gente dice otra cosa, ¿verdad? Otra gente piensa diferente. Es probable que comience su carrera política en Siria. ¿Tiene lógica actualmente Siria? Siria está hoy en el mapa mundial estratégico de las naciones en una lucha. ¿Tiene que ver Siria hoy? ¿Está hoy Siria actualmente oyéndose en el mundo? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Quién está en Siria ahorita? ¿Qué está pasando con Siria en este instante? Hay muchas naciones allí peleándose Siria, ¿no? Porque Siria no se puede gobernar a sí misma, porque no tiene capacidad de gobierno. Todos los habitantes de Siria, la gran mayoría de habitantes de Siria, ¿dónde están? Están de refugiados en Europa y esparcidos por todo lado, porque esa nación está destruida por las guerras que han habido entre los diferentes extremos, incluyendo Estados Unidos, Rusia. ¿Quién se metió? Turquía. ¿Quién más está allá adentro? Hay varios países ahí adentro. No sé si China, inclusive tiene ahí lugares. Ustedes no saben de la época actual, de lo que está pasando. De Siria es atacada Israel. Hoy, actualmente, es atacada en las alturas del Golán, en la parte norte de Israel, con misiles. No estoy hablando de los misiles de la Franja de Gaza. Entonces, que venga el anticristo de Siria, ¿tiene algún tipo de sentido? Sí, porque está en el escenario hoy mundial Siria, latente. ¿Qué tiene Siria de importancia? ¿Por qué es tan importante Siria? ¿Por qué Rusia se pelea a Siria? ¿Por qué China se pelea a Siria? ¿Por qué muchos se están peleando Siria? Porque si fuese un desierto, lo dejan tirado. Que ya es un desierto prácticamente. Pero si no hubiese nada más que tierra, pura desértica, ¿a quién le interesa un pedazo de arena? No, porque debajo de esa arena, que no es arena, pues está el petróleo, ¿no? Esa es la parte importante ahí por la cual se pelean todos a Siria. Ok, ¿en dónde voy acá? Vamos a ver. Vuelvo a leer. Así también el anticristo, aunque él será hebreo, como ya fue dicho, de la tribu de Dan, pero de nacimiento sirio, es probable que comience su carrera política en Siria, como lo indican los cuernos del macho cabrío y el rey del norte, acerca del cual también está escrito que creció hacia la tierra gloriosa, o sea, hasta Palestina. Daniel capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11, etcétera, etcétera. Mejor no digo más. Esto habría que estudiarlo un poco más profundamente. De todos modos, él dominará más tarde con un mar de pueblos. Por eso él saldrá del mar en turbulencia. Él sale de las naciones porque tiene el apoyo de las naciones, ¿verdad? Ok, ¿qué más podemos hablar todavía del versículo 1? Conviene recordar que la terrible bestia que vio el profeta Daniel tenía también 10 cuernos. Recuerden la bestia espantosa, la número 4, que representaba a Roma, pero una sola cabeza. Sí tenía una sola cabeza, nada más que con 10 cuernos. Es porque la bestia del libro de Daniel representa únicamente el imperio romano, correcto. En el territorio donde debían de surgir, justamente antes del surgimiento del anticristo, 10 naciones, de entre las cuales a su vez aparecería el anticristo. Pero esta bestia, es decir, la del Apocalipsis, tiene 7 cabezas, ¿verdad? No, esta bestia que ya es el mismo anticristo, ya esta bestia que está acá, tiene también 10 cuernos en señal de que él es aquel del cual la bestia del libro de Daniel era solamente el símbolo.
y que 10 naciones, aunque aparentemente serán independientes, lo considerarán efectivamente su líder y serán sus siervos obedientes. O sea, van a haber 10 naciones de donde el anticristo se va a apoyar. Algunos decían que era la Comunidad Económica Europea, cuando Europa tenía 10 naciones. Parecía que podían ser ellos. No sabemos. Actualmente la Unión Europea no son 10 naciones, son más, no sé si 14 o algo así. O más incluso. Pero aparte de los 10 cuernos, él no tendrá una sola cabeza, aquí en Apocalipsis 13, sino hasta 7. A semejanza de la serpiente, el diablo, Satanás, lo que será por señal de que él realmente es hijo de Satanás. Bueno, recuerden ustedes el gran dragón, ahí está, ¿no? ¿Cuántas cabezas tiene el gran dragón? Recuerden que lo vimos, que tenía 7 cabezas. Lo vimos en el capítulo 12, cuando estaba persiguiendo a Israel, ¿verdad? El gran dragón con 7 cabezas. Entonces, ¿en qué se parece? Tiene 7 cabezas y este también tiene 7 cabezas. Estas cabezas del anticristo son simbólicas y tienen un significado triple. ¿Qué significarán las cabezas? Bueno, vamos a ver lo que significan las cabezas según Iván Barkuk. 1. Que el anticristo tendrá la plenitud de la sabiduría diabólica. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué la plenitud? Porque es el número 7. 7 es el número perfecto. 7 implica llenura. 7 implica plenitud. Entonces será perfecto pues en cuanto a inteligencia y sabiduría. Eso es lo que podría indicar la interpretación que le podríamos dar. La segunda es que delante de él van a haber 6 naciones semejantes. Vamos a ver, que delante de él había 6 naciones semejantes a sus naciones, las que obraban en su espíritu. Ellas eran, bueno, aquí dice qué naciones eran, y pone a Siria, Egipto, que fueron gobiernos mundiales también. O sea, las 7 cabezas pueden representar 7 imperios mundiales: el imperio asirio primeramente, el imperio egipcio, el imperio babilónico tercero, el imperio medo-persa cuarto, el Grecia quinto y Roma el 6. Y el imperio anticristo sería el número 7. De allí podemos creer de que estas 7 cabezas son los 7 imperios que ha habido en la historia humana. ¿Qué significa? Que lo peor de esos imperios va a estar en el espíritu del anticristo. Que el anticristo va a operar conforme a lo mejor y lo peor que tenga cada imperio mundial. Eso es lo que significa. Punto 3. Esas cabezas del anticristo significan también los 7 montes de la ciudad donde tiene su capital la gran ramera. Hay una gran ramera. Otro actor de Apocalipsis es la gran ramera. Hay muchos actores en Apocalipsis, muchos, ¿verdad? Están los ángeles, está el cordero, están los 144,000 sellados, están los 2 testigos, están los santos, los mártires. Hay mucho tipo de actores en el drama del Apocalipsis. Y un actor que no hemos visto, que está en los capítulos posteriores, capítulo 17, es la gran ramera. Otro actor que no hemos visto, pero vamos a ver en el capítulo 13, es el falso profeta, que es la segunda bestia. Entonces, vemos varios actores en este drama apocalíptico, los cuales nosotros tenemos que identificar cómo es qué función tiene cada actor, qué hace cada actor, en qué parte le toca en todo en los últimos tiempos, cuál es su función. Entonces, estas cabezas del anticristo significan también los 7 montes de la ciudad donde tiene su capital la gran ramera, según Apocalipsis 17:9. Apocalipsis dice que la gran ramera, como es ramera, es una prostituta. ¿Por qué le dice ramera la Biblia a la gran ramera? ¿Por qué Dios le dice ramera? Bueno, fue algo que también se le dijo a Israel en su tiempo: tú eres como una prostituta, porque me has traicionado, te has ido con otros. ¿Sabían eso ustedes? Bueno, si estudian un poquito Antiguo Testamento, la parte de los profetas, ustedes van a ver que se le acusa a Israel algunas veces de haber engañado a Dios como si fuese
Dios un hombre y ella una mujer, que se fue con otros ídolos, con otros dioses, pero que fue como una prostituta, y aún así yo te busqué, dice Dios, y fui tras de ti y te volví a seducir. Por eso agarró a uno de los profetas menores. ¿Cómo se llama el profeta menor? Oseas, que hizo que se casase con una prostituta. Entonces, lo que es que el Señor haga que uno se case con una prostituta, que agarró al profeta y lo hizo casarse con una prostituta, para que supiese lo que es estar casado con una prostituta, porque salía la mujer, su esposa, a las calles a prostituirse, porque esa era su costumbre y las ganas que tenía. Era demasiado caliente la mujer. No solamente se prostituía, no era por dinero tanto que se prostituía, sino porque no se aguantaba. El profeta era muy poco para ella, tenía que tener demasiados hombres. Y él supo lo que era estar engañado y tenerle en su propia casa, para que sintiese Oseas lo que el padre sentía. Entonces lo hizo así y después lo puso a profetizar, para que cuando profetizase con el Espíritu de Dios, con el sentimiento y el dolor que Dios tenía. Entonces, lo mismo va a suceder, entre comillas, en Apocalipsis. La gran ramera es la religión, un sistema religioso que se dice ser cristiano, que se dice amar a Dios, pero que le da la vuelta ¿con quién? Con otros dioses. Así como en el Antiguo Testamento fueron ídolos los otros dioses, también en el Nuevo Testamento serán ¿qué? Otros ídolos. ¿Cuál es la religión, si fuese hoy? ¿Cuál es la religión que podría ser la gran ramera, que dice que es cristiana y que es idólatra? Solo hay una, no hay dos, solo una. ¿Sí? Correcto, pues eso es lo que está diciendo acá. Okay. Eso es lo que está diciendo acá. Estas cabezas del anticristo, las 7, significan también los 7 montes de la ciudad donde tiene su capital la gran ramera. Y aquí Barkuk dice que la gran ramera es la Iglesia Católica. ¿Qué probabilidades hay de que la gran ramera sea la Iglesia Católica? 99% de probabilidad. Porque hay unos que dicen la gran ramera no es la Iglesia Católica. Bueno, obviamente, primeramente los católicos van a decir que la gran ramera no son ellos. Pero hay católicos que sí aceptan, teólogos católicos que sí saben, que en internet usted los puede encontrar, teólogos de verdad, católicos que dicen que la gran ramera es su propia iglesia. Porque ahí viene el papa, el antipapa, que el antipapa es una especie de anticristo, pues el falso profeta. Se lo pongo de otra forma. Le voy a destapar un poquito más la cosa, ¿no? El anticristo más o menos sabemos dónde es. Según Barkuk dice que viene del mar Mediterráneo, lo cual parece ser. Él dice que de Siria, a mí no me consta, pero él dice que de Siria tiene su fundamento. Él dice que la tribu de Dan, pudiera ser que sea la tribu de Dan, pero sí sabemos que tendrá una familia hacia atrás que tiene que ser judía para que lo acepten como un posible Mesías, como si fuese el Mesías prometido, que eso es lo que va a pasar en Israel. Entonces, entendemos que el anticristo pues tiene esa cara, ya lo entendemos muy bien. Ahora, la segunda bestia es el falso profeta. La segunda bestia es una persona, igual que el anticristo, es una persona. Claro, el anticristo tiene un sistema atrás. Hay gente que dice, es que la primer bestia es el anticristo, pero como sistema mundial. Entonces alguna gente se pone a inventar, ¿no? Que la primer bestia es la masonería, ¿verdad? Y hay gente que le comienza a dar a todo, ¿verdad? Y hay cosas tan, con el perdón de la palabra, tan estúpida. Hay gente y hay pastores que predican con el perdón de Dios, Señor, perdóneme, tan estúpidamente, que ya es aberración lo que están diciendo, porque no cabe esto. Yo creo que Dios no puso el Apocalipsis para que pensásemos de una forma tan tonta, tan irracional. Yo creo que Dios puso el Apocalipsis para que fuese racional, no irracional. Lo que pasa es que es muy difícil creer que se van a quemar la tercera parte de los bosques. Es muy difícil creer que la tercera parte de los hombres van a morir en un momento con aquellos bichos
demoníacos en jinetes, ¿verdad? Que son 200 millones de jinetes. Es muy difícil de creer que hay un ejército de langostas que salen del abismo. Hay cosas que son difíciles de creer. Es muy difícil de creer que los dos testigos de repente van a aparecer y que van a enviar plagas sobre los hombres y que van a hacer llover fuego del cielo. O sea, hay muchas cosas difíciles de creer al día de hoy. Pero todo el mundo está siendo preparado para que esto no sea difícil a la hora de que venga. Yo recuerdo haber visto las películas de Bruce Lee, ¿verdad? En aquellos tiempos cuando yo era un Willa, Bruce Lee. Después de ver las películas de Bruce Lee, yo salía del cine, y yo salía ahí dándole, ¿verdad? Inmediatamente, y me topaba con mis amigos después de la película de Bruce Lee y ya platicamos a hacer karatecas. Hoy lo que ven es Harry Potter. Hoy sale ya con Harry Potter. Y no sé, yo de Harry Potter no he visto ni una sola película. Entonces no podría opinar mucho en el sentido de qué es lo que hace Harry Potter, ¿verdad? Si lo hace con una varita mágica o lo dice con ya es brujería, ya es otra cosa. O sea, todo está siendo preparado para que estas cosas sean aceptadas cuando aparezcan. Porque obviamente va a haber mucha cosa demoníaca acá. Y aquí te está explicando que esto está sucediendo precisamente cuando Satanás es sacado del cielo, es derrotado totalmente del cielo, cae a la tierra junto con todos sus ángeles caídos. Pues entonces, ¿qué van a hacer todo ese poderío de ángeles caídos? Van a darle fuerza a ¿quién? Fuerza a la bestia, a la primera bestia, fuerza a la segunda bestia. Y la segunda bestia, que es el falso profeta, al igual que el Espíritu Santo exalta a Cristo, la segunda bestia va a exaltar a el anticristo. La segunda bestia va a hacer milagros. La segunda bestia es un personaje. Y muchos creen, y hay muy alta probabilidad de que es el famoso antipapa, según el falso profeta. Ok, y entonces la gran ramera, ¿quién es? La Iglesia Católica. Entonces el falso profeta sería el líder de la gran ramera, por así decirlo. El que le prepara el camino al anticristo. Más adelante usted va a ver que dice que el falso profeta va a hacer bajar fuego del cielo. Ahora yo le voy a decir, ¿cómo va a hacer bajar fuego del cielo el falso profeta? ¿Quién le va a ayudar para que baje fuego del cielo? ¿Realmente tiene poder para bajar fuego del cielo? Lo va a hacer, parece que sí tiene poder, pero ¿de dónde va a venir ese poder para que realmente ocurra fuego y baje del cielo? ¿De dónde? Pues de todos esos demonios, ángeles caídos del tercer cielo, que van a bajar. Entonces la segunda mitad de la tribulación es la época que admira más, que uno dice, wow, fuego del cielo, se ve más sobrenatural, ¿no? Todas las naciones están siendo preparadas para estas cosas, para este tipo de, que estas cosas se vayan viendo a su momento como asombrosas, pero aceptables. Okay, poco a poco vamos a ir leyendo y desentrañando estas cositas, hermano. Ok, ¿qué más tengo por acá? Versículo 2. Y la bestia que vi, estamos diciendo que es el anticristo, la bestia, ¿verdad? Esta bestia es la primera bestia apenas. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Quién era en Daniel el leopardo? Grecia. Con Alejandro Magno, ¿verdad? Era rápido, por eso era un leopardo. ¿Ok? Entonces va a tener la misma característica del imperio griego en cuanto a su velocidad y su maldad. Y sus pies como de oso. ¿Quién era el imperio mundial tipo oso? Medo persa. ¿Ok? Y la boca como boca de león. ¿Quién era el imperio mundial que era un animal león? Babilonia. Y el dragón tiene tres elementos, entonces, la bestia.
Los elementos de Grecia, los elementos de Medo-Persa, del imperio, y los elementos de Babilonia. Y el dragón le dio su poder y su trono. ¿Quién es el dragón? Satanás. Entonces, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora yo le pregunto, ¿quién le dio el poder y su trono a Jesucristo? El Padre. Entonces, ya van viendo la Trinidad, ¿no? Ya van viendo la similitud. Siempre Satanás opera al revés, copiando al revés o copiando lo que Dios hace, ¿no? Entonces, Dios tiene una Trinidad, Él va a tener su Trinidad también. Dios no se ve. ¿Usted cree que Satanás se va a ver en la gran tribulación? No se va a ver en la gran tribulación Satanás. Va a estar invisible. Así como Dios es invisible, Satanás va a estar invisible. No va a mostrar su cara. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Que aunque Dios es invisible, ¿quién le ha dado a conocer? Porque cuando le dijeron, Señor, muéstranos a Dios, muéstranos al Padre y nos basta. Dejémonos de tanta cosa. Si tú nos muestras al Padre, se acabó todo y te creemos. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Simón, Simón, ¿qué más le dijo? Si me has visto a mí, ¿has visto al Padre? Entonces, ¿quién es la manifestación de Satanás? ¿Quién es la manifestación del Padre, de Dios? El Hijo, Jesucristo. ¿Quién es la manifestación de Satanás jugando de ser Padre o de Dios? El anticristo. ¿Lo ven? Anticristo, ¿verdad? Cristo es el Hijo, el anticristo también es hijo. ¿Pero de quién? Del diablo. Dios por un lado, el diablo por otro. Cristo por un lado, anticristo por el otro. Espíritu Santo por un lado y el falso profeta por el otro lado. Trinidad a un lado, Trinidad al otro lado. Trinidad de luz, Trinidad de la oscuridad. Entonces, versículo, vamos a ver dónde estamos. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, el anticristo o la bestia va a ser la personificación del dragón. Y todo el poder y la autoridad del dragón lo va a tener ¿quién? El anticristo, que está representado como una bestia acá. Pero entienda bien, no se va a parecer como bestia a los ojos humanos, va a ser una persona. Aquí está haciendo una representación espiritual, como una bestia. Está representándolo espiritualmente, pero físicamente él va a ser una persona. Hay gente que dice que otra cosa, hay gente que piensa otra cosa. Le digo, ¿por qué es una persona? ¿Por qué sucede que al final hay gente que dice, no, el anticristo no es una persona, el falso profeta no es una persona, son sistemas mundiales y políticos? ¿Okay? Pero si usted lee bien la Biblia, usted va a ver que eso no es cierto. Aunque ellos operan en sistemas mundiales y políticos, son personas de carne y hueso. Porque, ¿quiénes son echados al lago de fuego? El gran dragón echado al lago de fuego. ¿Quién más? La bestia y el falso profeta son echados al lago de fuego. Estamos hablando de personas, ya sean personas, ya sean terrenales o celestiales, pero son personas, no son instituciones, no son organizaciones. Dios no va a echar ninguna organización al lago de fuego, porque ninguna organización tiene vida propia. Son personas las que tienen vida propia. Entonces, cuando dice que al lago de fuego va el dragón y el falso profeta, pues obviamente son personas las que van a ese lugar, juntamente con todos aquellos que adoraron a la bestia y juntamente con todos aquellos humanos que no recibieron a Cristo, que van a ser sacados del infierno para ser trasladados al lago de fuego, porque ese es el lugar eterno por siempre y para siempre, el lago de fuego. Mientras tanto, están siendo calentados, bien bonito, en el infierno. Entonces, una persona se muere sin Cristo, va para el infierno, lo calientan bien bonito y lo van preparando para el futuro próximo que le espera, que es el lago eterno de fuego, donde va a estar Satanás y los ángeles caídos y todos los demonios
el falso profeta, la bestia, el anticristo pues, y todos los demás, todos en una sola olla que es el lago de fuego. Entonces, por si usted no sabía cuál es la diferencia entre infierno y lago de fuego, ¿quién quiere ir allí? Algunos que dicen, sí, yo quiero, sobre todo los que andan vestidos de negro, ¿verdad? Sí, cuando le toque, no va a ser así como tan bonito como creen. Allá vamos a hacer la fiesta, dicen unos. La pachanga la vamos a hacer en el infierno, dicen unos. ¿Ha oído escuchar a esa gente? Okay. Entonces voy a leer un poquito aquí de Habacuc, sobre versículo 2, porque me parece muy importante. Según hemos visto ya en el libro de Daniel, el león simboliza a Babilonia, que obraba con la majestad del rey de la selva, porque es león. El oso simboliza a Medo-Persia, que se distinguía por su fuerza bruta, su dureza y su criminalidad. El leopardo caracterizaba a Grecia, que se distinguía por su carnivoricidad, su agilidad y su astucia. Por último, la bestia de 10 cuernos caracterizaba a Roma, poseedora de una terrible fuerza de hierro que despedazaba y hollaba a todo. Bueno, aquí vemos al gran dragón dándole el poder, ahí por los dedos le sale el poder pues a la bestia que sale del mar. En base a estos hechos, la bestia anticristo concentró en sí misma todas las 4 fieras de Daniel. Esto demuestra que él unirá en sí mismo todas las características de ellos. Tendrá la grandeza y brillantez de Babilonia, la fuerza y la ferocidad de Medo-Persia, la carnivorosidad y ligereza de Grecia y la fuerza invisible de Roma. De manera que el anticristo será la realización del dominio mundial en su última etapa. Al igual que será la unificación de todas las culturas habidas, el alcance del peldaño más alto de la civilización humana. El anticristo será una persona tan múltiple, abarcando todo de todos los ángulos, que el mundo admirado y temeroso esperará de él la palabra decisiva, el consejo y aún maravillas. De la manera que el Señor, haciendo uso de la plenitud de su Padre, reveló al mundo, así también el anticristo, haciendo uso de la plenitud de su Padre, que ese es el diablo, revelará al mundo al diablo. Para Satanás como espíritu le es más fácil influir en el mundo físico por medio de un cuerpo. Esto es muy cierto, hermano. Esto es muy cierto. Es más fácil para Satanás usar cuerpos o personas que hacer las cosas él mismo. Por eso encarnará su espíritu en la persona del anticristo. Y este, como absoluta déspota, y habiendo concentrado en sí todas las bestias de Daniel, creará con la ayuda de Satanás aquel reino que el Señor rechazó, pero el anticristo lo recibirá de manos de Satanás. Gloria a Dios. Leemos lo último y nos vamos. Versículo 3. Vi una de sus cabezas, estábamos hablando del anticristo, las 7 cabezas que tiene, una de ellas, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. O sea, ¿cómo estaba una de las cabezas? Herida de muerte. Entonces, si estaba herida de muerte, ¿estaba qué? Muriéndose. ¿Quién se estaba muriendo? Una de sus cabezas. Una de las 7 cabezas. Se estaba muriendo, estaba herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Es decir, de repente, estando ya muriéndose, se va a recuperar. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Algunos dicen que lo que va a pasar es que, bueno, primeramente que quién es esa cabeza. ¿Cuál es la cabeza que va a recibir una herida de muerte? ¿Quién se va a atrever a atacar a esta bestia y atacar la cabeza que es tal vez algún rey, porque son 7 cabezas, pero vimos que si son 7 cabezas, según Habacuc, son 7 imperios mundiales también, ¿verdad? ¿Recuerdan? Pero que el último imperio mundial, ¿cuál es? El del anticristo. Entonces, esa cabeza que va a ser tocada, tendría que ser la cabeza de ¿quién? Del propio anticristo.
Primeramente por esa deducción, segundo por otra razón que lo voy a decir un poquito más adelante. Pero el asunto es que alguien se podría aparentemente como atrever a golpear a la cabeza, herir a la cabeza de muerte. No sé quién se podrá atrever a hacer eso, pero pareciera que eso es lo que se está dando a entender, o tal vez se están dando a entender otra cosa. Creamos la que pareciera es la que dice, ¿no? Que realmente está herida de muerte y que entonces va a ser sanada. Entonces algunos creen que el anticristo es esa cabeza, es propiamente el anticristo, que lo van a matar, que la herida de muerte es una herida de muerte, significa que va a morir, algunos lo interpretan de esa manera, pero que va a revivir, una especie de como de resucitación, ¿no? Así como Jesús murió y él resucitó, pues entonces él va a poner una obra teatral donde el anticristo, no Dios va a poner, sino Satanás, donde su hijo, que es el anticristo, va a morir y va a ser resucitado por el dragón. Ahora, ¿será así realmente o será más bien una mentira? Más bien será que realmente no va a morir y lo van a decir que murió para después, porque podrá resucitar. La pregunta es esta: ¿puede Satanás resucitar a un muerto? No sé. No sé si tendrá el poder o se le irán a dar ese poder. ¿Usted qué cree? No parece, ¿verdad? O sea, para resucitar a un muerto tendría que darle vida a un muerto. Entonces la pregunta sería: ¿puede darle Satanás vida a un muerto? Pareciera como que no. Pero yo todavía no me la juego para asegurarlo. ¿Sí me explico? Existen dos posibilidades: de que realmente haya muerto de verdad y que sea resucitado, o la segunda posibilidad es que ese anticristo fue herido de muerte, pero que hayan simulado la muerte para crear un show, correcto, un show de que fue resucitado. El asunto es que se van a admirar, todas las naciones se van a admirar. Qué cosa tan interesante, que se admiren de eso, cuando hoy hay gente que resucita también, ¿no? Inclusive se ven en televisión que oran y resucitan a muertos. ¿Usted han visto alguna vez algunos pastores que oran y que los muertos se resucitan? ¿Nunca han visto eso? Bueno, si existen, búsquelo en internet. Hay algunas mentiras, conste, hay algunas mentiras. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí, pero eso es otra cosa. Sí, pero eso es otra cosa. Estamos hablando de personas que oran por otros y resucitan, ¿verdad? Entonces, quien va a hacer resucitar al anticristo, pues va a ser el gran dragón, ¿no? Entonces van a adorar a la bestia por ese hecho y al gran dragón. Toda la tierra va a adorar a la bestia y al gran dragón. Ahora, ¿cómo es posible que la tierra adore a la bestia y al gran dragón? Bueno, hay algo más que no vamos a abarcar hoy. Hay toda una estrategia que el anticristo está haciendo. El anticristo va a falsificar a Dios y lo va a denigrar. Por eso lo que tiene escrito en su cabeza es un nombre de blasfemia, porque el anticristo va a predicar y va a denigrar la imagen de Dios y de la Biblia y del cristianismo y de todo. Lo va a hacer parecer como algo que no sirve, como lo peor. Y entonces la gente va a pensar al revés. Así como ahora están diciendo que hay gente que no respete el grupo LGTBI, el que no esté de acuerdo, y solamente con decirse algunas palabritas simples en contra del homosexualismo, que va para la cárcel, y que aquí han querido aprobar algunas leyes tan ridículas, ¿verdad? Con solamente hablar y decir algo en contra, podría ser por 2 años de cárcel, que ya por ejemplo en Estados Unidos y Canadá hay gente que está en la cárcel por eso. Bueno, entonces significa que cualquier pastor que esté predicando
y diga que el homosexualismo es pecado, entonces podría ir a la cárcel eventualmente. Bueno, así, de igual manera, algo que es tan simple que lo podríamos medio entender hoy, porque nos está pasando actualmente, va a pasar en ese tiempo, ¿no? El cristianismo va a estar totalmente, va a ser lo peor, el cristianismo va a ser lo peor que puede haber en el planeta Tierra. ¿Cómo? Sí, el cristianismo va a ser, sí, pero en última instancia, lo que va a ocurrir con la religión, con la prostituta, con la gran ramera, es que el anticristo va a matar a la gran ramera. Es decir, la iglesia católica va a desaparecer. Por si no sabía. La iglesia católica, igual que el Papa, si es que la iglesia católica, la gran ramera, que yo estoy casi seguro que sí, el Papa, el falso profeta, que es muy posible, pero no se lo puedo asegurar, pero ahí tiene mucha lógica. Aquí, toda la iglesia católica, con todos los papas, van a desaparecer de la tierra. Eso lo saben teólogos católicos. Hay gente católica empedernida, católica fanática, que está en contra de esto, entonces le busco otra interpretación al asunto. Bueno, ¿qué va a pasar? De que la gran ramera, de igual manera que el falso profeta, ayudaron al anticristo para que fuera aceptado por las masas. ¿Okay? A quien van a promover el Papa, si es el Papa y la Iglesia Católica, a quien van a promover es al anticristo como si fuese un Dios casi. El Mesías, pues. Quien le va a decir a Israel, este es el Mesías, es la ramera. Y Israel también va a aceptarlo, ¿ok? Es un engaño mundial lo que va a haber, obviamente. Y el falso profeta va a hacer milagros, es decir, veríamos a un papa, si es que va a ser un papa que haga milagros, cosa que nunca se ha visto en toda la historia de la Iglesia Católica. Entonces toda la gente va a ser engañada, todo el mundo va a ser engañado. Todo el mundo va a caer en el engaño. Bueno, no sé, creo que me perdí un poquito a donde quería llegar, pero creo que es suficiente, hermanos. Algunos ya están cansaditos. Así que lo dejamos hasta acá. La próxima semana ya vemos el desenlace de qué es lo que va a estar ocurriendo con la primer bestia y la segunda bestia, que es el falso profeta. Dios les bendiga.